De nuevo aquí, lunes, otra semana empieza, una semana de mucho trabajo y mucha creación, por lo menos de mi parte, y sé también que de parte de, por la parte de mis artistas, otro tanto de lo mismo, por parte de los que escuchan también, aquí, 7:30, hora de la ciudad de Vigo, hora de España continental, de hora peninsular de España, para continuar con estas charlas que estamos teniendo tan interesantes sobre el cubismo. Estábamos viendo Break y Picasso mano a mano en esta primera etapa que tuvo el cubismo, porque yo les había dicho que el cubismo pasaba por fundamentalmente tres etapas. Acabamos de ver la etapa que va de 1907 a 1909, llamado cubismo escénico, que es, y para un poco resumir, va a ser ese cubismo que finalmente topó con, en todas sus búsquedas que hemos visto muy de manera muy, podríamos decir, bastante desmenuzadas para el tiempo con el que estamos trabajando, donde por una parte vimos a Picasso, todo el desarrollo de ese manifiesto de ruptura pictórica que fue o que es la Mademoiselle de Avignon. Vimos la entrada de el gran Break. Analizamos por otra parte determinados conceptos con respecto a Derain y su filiación o no al cubismo, o si fue el segundo pintor que expuso, el segundo, por decir, que expuso junto con Break en el famoso Salón de 1907, la primera obra, podríamos decir, de cubismo escénico. Abarcamos todo el periodo creativo de llegar a, en un trabajo codo a codo de dos grandes, Pablo Picasso y George Break, a el momento en que Break, un gran amante de Cézanne, Picasso también amante de Cézanne, pero es Break quien llega a la conclusión que el mejor tema para empezar a buscar un nuevo lenguaje, para empezar a plasmar quizás esa síntesis que ellos querían y estaban buscando, esa descomposición, esa geometrización, esa tendencia a expresar algo que finalmente se llega a la conclusión que es romper en la pintura con el estatus visual para que se convierta en un estatus táctil, y yo podría decir que un estatus donde entren a jugar todos los sentidos. Y esto se debe fundamentalmente a Cézanne, a que ellos, Cézanne fue un gran pintor de naturaleza muerta. Cézanne fue un pintor que apuntó ya hacia la descomposición o el no reconocimiento exacto de las figuras, especialmente en lo que se llama naturaleza muerta, bodegón, depende. Y con este encuentro entre Picasso, Break y la obra de Cézanne, que hasta ese momento había sido muy poco valorada y muy poco tenida en cuenta, Cézanne fue un relegado, ya lo he dicho muchas veces, se llega a la primera fase del cubismo, se muestra por primera vez esa primera aproximación a el lenguaje nuevo que ahora sí ya estaba creado con esa última conclusión y ese trabajo mano a mano con incluso igualdad de temas para desarrollar. En este caso, Picasso, que había desarrollado todo el tiempo la figura humana, y en el caso de Break, muy tendiente siempre a el paisaje. En ambas partes
cada uno va llegando a conclusiones y comienzan a hermanarse de cierta forma en cuando eligen la naturaleza muerta y eligen a Cézanne como quizás el revelador y el que siempre había contenido la clave de el nuevo lenguaje. Quizás por eso las mentes cortas y las visiones míopes no vieron en Cézanne ese gran pintor que es y que hoy es, y que se considera indiscutiblemente, al menos yo lo considero así y muchas personas lo consideran así, como el padre intelectual del cubismo. Esta etapa va a transcurrir de 1907 a 1909, o sea, cuando esta idea se fragua y empiezan a trabajar con lo que es la naturaleza muerta. Aquí vamos a ver que las tres bases que ellos van a tomar en este cubismo escénico. Por una parte va a ser el trabajo de la obra de Cézanne, la fuerte influencia de el arte autóctono, no solo africano, sino también de Oceanía, y a partir de esto, que lo contenían ambos aspectos, el uso de formas cada vez más y más simplificadas y en un principio cada vez más y más tendiente a la geometrización. En un principio una geometrización de aspecto volumétrico y cada vez más una geometrización de aspecto bidimensional, de trabajo con la línea, etcétera. Bien, llegado a este punto, obviamente este lenguaje no estaba concluido, no estaba terminado, y se entra en lo que se ha dado en llamar el cubismo analítico, que es lo que se considera como un cubismo puro o un cubismo hermético, y que muchos asumen como de difícil interpretación, porque las figuras de la obra van a ser descompuestas a través del uso de diversas formas geométricas, pero ahora superpuestas. O sea, se va como a usar la geometría, pero en forma de capas, y de forma tal que ya se rompa definitivamente con cualquier aspecto que hable o insinúe una profundidad. Por otra parte, ya como habían hecho en un principio, ya en los primeros en este primer trabajo con la naturaleza muerta, renuncian definitivamente a que el expresionismo se parta del color, o sea, renuncian a toda esa etapa de Matisse y Blaman, bastante representativo del uso del color, y empiezan a trabajar basándose también en los tonos monocromáticos, con predominio del verde, marrón y gris, que tan caro fue a Cézanne. Cézanne hacía el uso mínimo del color. Muchos ven el cubismo analítico como la etapa inicial del movimiento. Yo creo que el cubismo comienza justamente en 1907, y que va a existir un cambio ya en el periodo de lo que sería 1909 a 1912, justamente porque no bien, porque nunca se ha estudiado a profundidad y nunca en el arte se ha dado por válido todo lo que es procesual, y por eso se ha perdido mucho rigor a la hora
de establecer estudios sobre lenguajes pictóricos y sobre muchos artistas. O sea, yo creo que si yo tuviera que manifestar una apreciación rigurosa y someter, o sea, me dieran a escoger para realizar un estudio, yo sencillamente escogería fundamentalmente esta parte primera del 7 al 9 del cubismo escénico, porque es ahí donde va a ser el trabajo más complicado, que es llegar a una concepción de un lenguaje, a una idea de algo que no se tenía hasta ese momento. Pero es algo que pasan por alto, como pasaron por alto a Cézanne, y que buscan directamente ya el tema de lo analítico del cubismo. O sea, hay muchísimos libros donde hablan que el cubismo comienza a partir de 909. El cubismo empieza cuando o se predestina a comenzar cuando Picasso dice basta. Y por otra parte, Break, sin decir basta, comienza ya a elaborar y a alejarse de ese expresionismo rechistante a través de los planos cromáticos para incursionar en otro tipo de elemento de composición, de visión, etcétera. Y este trabajo es el más difícil que se realiza con respecto al cubismo por estas dos personas, a las que después va a estar por ahí también María Blanchard, que se va, ya entrará casi en la tercera etapa del cubismo, pero ya ella se llevó este germen, por eso es que ella también puede desarrollar un cubismo diferente. Ella regresa en el 13, si no mal me recuerdo, y comienza pues a manifestar toda una idea. Realmente no sé si me ven o me escuchan porque no veo a nadie, pero supongo que estén. Sin este periodo, sin este descubrimiento, si ellos no indagan, tanto uno por una parte con la figura humana y otro no indaga con el paisaje, y no hubiera ocurrido esa consustanciación con la obra de Cézanne, que en ese momento se empieza a conocer, se empieza a comprar, se empieza a o sea, empieza por ejemplo Gertrude Stein a hacer girar a los artistas alrededor de Cézanne, porque lo ha escuchado, ¿no? Y un poco ella, si vemos todo lo que se junta en su casa, es una gran protectora, una gran mecenas de grandes artistas y escritores, con lo cual ella deducía que si la sociedad había rechazado de plano a Cézanne hasta que le hacen la famosa exposición antológica, ella intuía que Cézanne fue lo que es un gran genio de la pintura y que fue un predecesor visionario sin límite que permitió con su legado que estos grandes innovaran en la pintura y crearan el lenguaje del siglo XX hasta hoy. Esto a mí me resulta muy importante porque para ya cuando se esboza el cubismo analítico, donde ya digo, parten de las bases de que era verdaderamente como que infranqueable el acceso a entender o a comprender este cubismo. También muchos escritores y muchos críticos como se digo, se traban aquí porque no conocen o no le dan importancia a el cubismo escénico, del cual si buscan aparecen 3 líneas, salvo en los que verdaderamente estudiaron a profundidad a un artista, a un movimiento, o estudiaron ese nacimiento y se dedicaron a la investigación del cubismo. Una de las personas que más él ahonda profundamente en todo
que da muchos datos, muchos, hasta minuciosos, es Richardson. Y a través de él también yo he un poco navegado por ese cubismo escénico. Y me doy cuenta de que esa, ese, ese no saber mmm, comprender el cubismo analítico tiene una base como todo lo que no todo lo que es a veces incomprensible, y es que la gente no busca cómo surge, el cómo se hizo. Mi palabra favorita, el cómo se llegó ahí. Y en ese cómo, en ese análisis profundo de la obra, del trabajo, del día a día, de lo cotidiano, de la carta, de la nota, del boceto, es donde podemos avanzar hacia la comprensión de una etapa que no es ni superior, ni es donde se puede fechar el nacimiento del cubismo, sino que es una etapa de desarrollo que forma parte de todo el lenguaje cubista. Las obras en este caso se comienzan a volver abstractas, pero yo diría que abstracta, tal y como yo expliqué el término, van a ser casi todas las obras a partir del cubismo. O sea, es como extraer y, como yo decía, poner en evidencia. Aquí hay un mal concepto con respecto a la abstracción, porque la abstracción siempre se entiende como aquello que yo no puedo saber qué representa esa pintura, ¿no? Porque no tiene un legítimo apego a lo real, no tiene un legítimo apego a lo figurativo delineado, por lo menos marcado, ¿no? Es aquello que donde existe una visión de las cosas, pero no existe continuidad entre las cosas. O sea, se van a ver fragmentos de cosas así. Es en ese momento donde al cubismo se le llama que es abstracto, o sea, no se entiende porque no hay figura. Y eso es un concepto totalmente errático. Ese no es un concepto teórico, artístico para hablar cuando hablamos de abstracción. La abstracción es eso, es traer y poner en evidencia, pero en este caso, todavía sin dar paso a la abstracción pura, que es ya como la disolución del cuadro, en este momento lo que sí vamos a ver es la fragmentación que va a existir en todo lo figurativo o todo lo reconocible, y toda la superposición de un objeto sobre otro, como creando capas planas y obviando así que existe una canonización entre que tiene que existir fondo y figura. Tampoco van a entender estas líneas monocromáticas grises, perdón, estas líneas monocromáticas van a tender siempre a unos amarillos, mostaza, algo verde, algo azul en break, y grises, o sea, a todas las gamas de grises. Yo siempre le he dicho que me da un enfoque muy de la industria, ¿no? Del metal. Y esto también va a confundir a muchos que van a escribir muchas incomprensiones en vez de guiar un poco a las personas en cuál era la finalidad del cubismo. Muchas personas me han preguntado que si yo creo que el cubismo es una obra, es un tipo de lenguaje para expertos. Yo creo que el cubismo es uno de esos lenguajes que hay que estudiar a profundidad para poder comprender y poder sentir emociones, apegos,
inclinaciones hacia una obra cubista. Ese sí es un lenguaje que hay que estudiar, pero hay que entender que es un lenguaje primigenio. Es el lenguaje del siglo XX. Es como si hubiéramos cambiado la lengua y se hubiera creado una lengua universal, que de hecho se creó, que era el Esperanto, pero que de pronto nos cambiaran a todos el vocabulario, ¿no? Y tuviéramos que aprender a hablar en algo nuevo, donde no te queda, porque todo el mundo se tiene que comunicar en ese lenguaje. Pues esto pasa lo mismo. No es que sea un lenguaje para expertos, pero sí es un lenguaje para personas que quieran estudiar una nueva forma de hacer. Esto lo digo porque el cubismo no mejoró nada. El cubismo se inserta en la mejor tradición actual, que es aquellas cosas que se dejan de mejorar para buscar nuevas soluciones que no tengan nada que ver con la mejora. El cubismo no mejora la pintura, el cubismo crea la pintura del siglo XX. Y es a partir de ahí donde sí quizás el cubismo va a necesitar un conocimiento de la pintura, un conocimiento de la composición clásica, para poder entender cómo se realiza o cómo se hace una composición cubista y cuáles son sus características. Pero yo creo que esto es labor nuestra, y traducirlo a una forma en que el espectador no se sienta minimizado o se sienta como que no entiende. Porque claro, pasa algo. Si yo pongo un cuadro cubista mío, viene el espectador y me dice eso. Dios, que pasa que no se entiende si tú no te conoce nadie como pintora. Y el espectador sale tan ancho porque sale con esa superioridad tan característica de esta sociedad, donde a pesar de ser la sociedad del conocimiento, es la sociedad de la opinión, ¿no? O sea, a pesar de ser una sociedad del conocimiento, la gente siempre tiene opinión, y la opinión es sentirse, ya que la sociedad los hace sentir siempre envasados en masa y aplastados y en minoría, pues en algún momento necesitan sentirse ante algo que ellos consideran sagrado, religioso, por decirlo de alguna manera, y parte de una élite a la que ellos tienden a no pertenecer. Pues cuando encuentran algo que es nuevo, como el arte emergente, pues no les importa no entender, y salen con muchísima autoestima, cosa que si me pasara a mí me maravillara, porque yo no creo ningún lenguaje pictórico, pero se sienten minimizados cuando se muestra un cuadro y van al cartel. Es lo primero que hacen para ver de quién es el cuadro, y el cuadro resulta que es de un señor que se llama Pablo Picasso, y que ellos saben que se vende muy caro. Con lo cual, como se vende muy caro y el valor de la obra en este momento a nivel ya no solo popular, sino incluso a nivel de expertos, ha estado sustentado en el valor de cambio y no en el valor de innovación, en el valor de pieza, en el valor de en este caso, de creación del lenguaje de este siglo, pues ellos sí se sienten minimizados porque no entienden. Entonces fingen entender algo que no entienden, exteriorizan que lo entienden, y al final se van con la frustración y con la misma noción de que cuando vieron el cuadro cubista mío, de que ellos no pertenecen a esa élite. Si conmigo salían satisfechos, una vez avanzaban 3 calles, decían, pero en definitiva tampoco, esto no es para mí, yo no pertenezco a esto, ¿no? Por algo estará expuesta ahí. Aunque ante pues evaluaran, porque yo no soy conocida, porque no soy vendida, porque yo no soy una pintora reconocida, yo no soy pintora, pero me pongo de ejemplo, ¿no? Pero
¿Cómo sale alguien que ve un Picasso y no tiende a entenderlo? Pues eso es labor nuestra, convertir un lenguaje que es verdaderamente, que hay que estudiar para entender, para entenderlo y poderlo explicar en pagano, o sea, en lo que se diría la vulgata, una Biblia vulgata del arte, que no significa que sea para el vulgo y que sea una porquería, no significa que tú tienes que expresarte en un lenguaje pagano para que la persona que se acerca pueda darse cuenta que lo más importante no es entender, sino sentir. Y que lo más importante es que él una sus puntos. Y no enfrascarse en una batalla entre qué ignorante soy y qué grande tiene que ser ese artista, porque además de que es caro, no se entiende su obra. O sea, para todas las personas, y esto es muy bueno que lo hablemos con respecto al cubismo, para todas las personas, porque incluso yo lo viví con los alumnos y lo viví con compañeros cuando estudiaba. Para todas las personas radica en el todo radica en el hecho fundamental de que si él es grande y vale dinero y yo no lo entiendo, es que soy inferior. No, señor. Él es grande y su obra tiene un gran valor. En este caso, tiene un gran valor porque creó toda, todo el lenguaje pictórico del siglo donde tú vives, refleja todo tu anecdotario. Sus imágenes son las revelaciones iconográficas del tiempo en que tú has nacido y que después se fueron desarrollando en diferentes movimientos, algunos lenguajes, como el abstraccionismo, y a partir de ahí se derivan movimientos surrealistas, futuristas, dadaístas. Esos son movimientos, pero que tienen su base en la creación de estos lenguajes. Y tú lo que tienes que, como experto, pues hacer de forma tal que la persona sienta que ve y comprende las artes plásticas. Y que comprende algo que lo primero que hay que decirle es que está hecho para que no sea solo visual, que rompe lo visual, para que él pueda sentir. No es que se tire al cuadro y lo toque, pero que él tenga esa sensación de poder sentir afecto a través de lo táctil. Y a través de lo táctil activar el gusto, el oído, y todo un conjunto de sentidos que va a caer directamente en una serie de espacios emocionales que es lo que lo puede convocar. No hay que entender, o sea, hay que entender lo que entendemos y lo que necesitamos saber de eso. Y hay que empezar con todo este periodo anterior. No se puede hacer una exposición cubista. Entonces tú dices, bueno, pues, cubismo analítico, y caer en que tú quieras que vayan 600 personas, 900 personas diarias, porque no lo van a comprender. Entonces tienes que hacer una exposición de cubismo desde el surgimiento del cubismo hasta el final, en una gran visita guiada, para que las personas entiendan, y cuando pasen a esta etapa o a esta sala ya están preparados para, ya saben a lo que se enfrentan, ya saben a lo que se van a enfrentar. Por eso me opongo a todos esos criterios de que le llaman cubismo hermético o cubismo cerrado o cubismo puro. Todos los cubismos, las 3 etapas del cubismo fueron simplemente cubismo, y es cubismo porque le dieron el nombre de cubismo. Yo lo llamaría expresionismo geométrico puro. Aquí, o expresionismo puro geométrico. Ya aquí empezamos a ver un lenguaje que se aviene mucho con el espacio temporal y la época. Ahora, y lo digo porque muchas personas me han preguntado, ¿viste? Pero es que, claro, tú hablas del cubismo y yo voy comprendiendo, claro, esta primera etapa
Si se explica todo el desarrollo, claro que se comprende. Pero si tú enfrentas a una persona a un análisis de un cubismo que no se sabe de dónde sale, ni por qué es así, ni qué evolución tuvo anteriormente, obviamente no va a entender nada y se va a sentir apocado y va a despreciar, va a seguir despreciando. Solo va a saber que ese cuadro vale mucho dinero, que él no tiene acceso, cuando lo importante no es ni que vale mucho dinero ni que tenga acceso. Lo importante es que tiene un valor artístico grande, porque estás en presencia de una obra única, porque estás en presencia además de una obra que es iniciática, que inicia el lenguaje de tu siglo, y porque tú sí tienes acceso, si la comprendes, porque tú te la llevas contigo, independientemente de que existamos personas que nos guste tener obras de arte y coleccionar y tenerlas, ¿no? Pero tú te lo puedes llevar contigo. Yo estudié toda mi carrera con diapositiva del arte internacional, toda la carrera con diapositiva, y lo hacía tan mío y me hacía sentir tanto como cuando bueno, tanto no, cuando lo veía en el original se me mezclaba quién me lo impartió, si era muy buen profesor, y lo que estaba viendo, ¿no? Es decir, qué poderío me transmitió, ¿no? Qué grande el artista, qué grande el que me enseñó a verlo. Pero pasa por ahí la cuestión. Ahora nos metemos en un cubismo complicado, en un cubismo que hay que desmenuzar, un cubismo, pero que si tú tienes las bases fundamentales, lo puedes comprender tranquilamente. No es ni hermético, ni es puro, es simplemente la fase analítica del cubismo. Y es analítica porque aquí ya si nosotros influimos en el sentido de que si un primer cubismo fue escénico, quiere decir, fue experimental, fue fue de recreo, por decirlo de alguna manera, fue de búsqueda, y aquí el cubismo es analítico no por mí, ni por el que ve la obra. El cubismo entra en una etapa analítica por parte de los creadores y de los artistas que se suman ya a ese cubismo analítico. Aquí se empieza a analizar por parte del pintor, por parte del artista. Es verdad que los planos se hacían irreconocibles porque se empezaban a mezclar. No existía volumen en el objeto pintado, era plano, no había una diferencia de volumen donde tú pudieras reconocer, tú podías lo que pasa es que lo que no se entiende es que tú puedes prever el círculo, la circunferencia de una botella aunque esté plana. Es más cómodo que te la pinten y ya la veas, pero es que está ahí, es plana pero es una botella. Como cuando eres niño, no le das el valor de luz y sombra para que eso se vea redondeado, pero es que está ahí. Entonces, claro, todo se rompe como si todo se aplanara y se pusiera plano. Y ahí es donde las personas empiezan a ver cierto primitivismo, y después, cuando se van complicando con un entresijo de plano, comienzan ya a no entender. ¿Por qué? Porque no son capaces de seguir el orden o la línea de composición de ese cuadro. Este cubismo analítico tuvo muchísimo rechazo dentro del sector más tradicionalista de la pintura, pero tuvo el entusiasmo de los pensamientos de vanguardia, de los pensamientos vanguardistas y de personalidades que sí estaban preparadas, personalidades visionarias que apoyaron y que participaron, por lo menos mirando o aportando recursos como comprar cuadros de Cézanne para que ellos pudieran mirar, y dos de estas personas que participaron en la difusión, el apoyo y el entusiasmo que le ponían a los artistas fueron Apolinar y
Gertrude Stein. Siempre se habla solo de Gertrude Stein. Hay que tener en cuenta que Leo Stein también estaba y que era más conocedor en un principio de pintura que Gertrude, porque Gertrude realmente era escritora, una gran amante de la pintura, pero era escritora. Leo era el coleccionista de pintura. Al final aficiona a su hermana y bueno, pues se convierten en mecenas al comprar, beneficiando a quienes compraban, en este caso también beneficiando a los que estaban ávidos de ver y no se podía ver. Y además, al estar presente, constituyeron un testimonio fidedigno de cómo se desarrolló este movimiento, perdón, este lenguaje, y cómo, sobre todas las cosas, la importancia que tiene el cubismo dentro de esa ruptura total con el arte anterior, sin dejar de deber a muchas experimentaciones, pero apoyándose fundamentalmente en un pintor que había sido desconocido o que había sido mal visto por su mala forma, o sea, su bad painting prácticamente, que fue Cézanne. Aquí va a ocurrir también algo interesante, que es que en 1911 Juan Gris rompe con la tradición de este cubismo, de este tipo de cubismo, y empezó a interesarse por la luz y las incorpora a sus obras cubistas de manera muy naturalista. Yo creo que ese fue el gran error de Juan Gris, porque el cubismo se planteaba desde otra tesitura, desde otro lugar, no era monocromo por gusto, no trabajaba las escalas de grises por gusto, no evitaba los planos de luz por gusto, simplemente los evitaba porque se trataba de justamente crear esa sensación de lleno total, de horror vacui, de no existe una figura y un fondo, no sobresale nada, todo tiene igual importancia porque todo forma parte y todos son fragmentos a componer según lo quieras componer, es un puzzle lo que se está pintando y tiene un sentido. Y yo creo que este fue el gran error de Juan Gris, que no llega, evidentemente es conocido, muy conocido, pero que se ha conocido porque España ha impulsado básicamente que los pintores cubistas son, los ha puesto incluso a pelear, ¿no? Teóricamente a Juan Gris y Pablo Picasso, y se saltan a Break por encima de todo, y María Blanchard ni la mencionan, y sin embargo la obra de Juan Gris no alcanza notoriedad como si la va a alcanzar obviamente los dos que lo crearon, que son Break y Picasso. Y a pesar de que María Blanchard estaba junto a Juan Gris, hace una forma de cubismo más apegada a los maestros, más apegada a los visionarios como ella, que a Juan. Pero Juan Gris era como un poco salta, ¿no? Salta esta etapa quizás de lo más analítico del cubismo y espera, o sea, no participa en esta etapa más hermética, suaviza la obra, o sea, hermética porque así la llamaban, y para dar un poco de placer al público, trabaja con la luz. Y le da como que más explicación al público. O sea, que él está rompiendo una norma de ese lenguaje, que él no había participado en su creación, pero la rompe, ¿no? De alguna manera. Una norma que no se debía haber roto, porque se debía haber continuado trabajando en esa línea como continuaron. Por eso Juan Gris se aparta. Porque después ocurre que él, saltándose esto, va y se suma a la tendencia que empiezan a poner en práctica Picasso y Break, cuando ellos incorporan a su cuadro
materiales como madera, tapicería, es decir, comienzan con la etapa del collage. Entre 1909 y 1914, o hasta 1914, en que a Brecht se le movilizó como soldado para la Primera Guerra Mundial, Picasso y él trabajan en un diálogo creativo permanente. Vamos a entrar en el proceso del cubismo analítico. Ya le di la mirada externa que tiene este movimiento. Ellos sientan las pautas de una etapa a otra, van como asumiendo, pero no escribiendo, sino asumiendo en su obra lo que todo pintor que entendiera de pintura debería comprender en este tipo de lenguaje. Y permanentemente en este diálogo se rompe y se reformula la representación de los objetos y sus estructuras. O sea, no deja nunca de reformularse y romperse, reformularse y romperse. Y esto hace que el cubismo evolucione. Y por eso, ese juego de ruptura y representación de los objetos, de reformular permanentemente esa imagen, de deconstruirla cada vez más, de fragmentarla cada vez más, es que este periodo se conoce, y me parece un título muy acertado, como cubismo analítico, porque parte justamente, así como anteriormente era una búsqueda, aquí ya está trazado el camino. Ahora se trataba de ir rompiendo, ir rompiendo, ir rompiendo, y quitando, descomponiendo, y se va analizando y se van sentando, o se sienta definitivamente, las bases de la composición cubista como lenguaje, al mismo tiempo que se exalta el cubismo como un modo representacional expresionista, en el sentido de que ya en este momento el cubismo asume que ha creado no solo un lenguaje, sino una realidad visual, plástica, no, una realidad vital, una realidad de salida, una realidad de entrada, una realidad que se aparta completamente de todo aquello que se representa y todo aquello que tenemos por verdad absoluta, y que somos capaces de tirarnos contra la pared por decir que eso no es así, esto es así, pero si mira, con esa superioridad de los seres humanos, que no, muchas veces somos ciegos ante lo nuevo, ante el descubrimiento, ante la posibilidad. ¿Por qué? Porque nos aterra, nos mueve el suelo, cambiar la visión. Eso es muy difícil, porque quien cambia la visión cambia la mentalidad. ¿Y qué pasa si yo cambio la mentalidad? ¿Qué pasa si yo cambio la visión? O sea, el enfrentamiento a una obra de este tipo, que cada vez que exponían más y más y más, se reformulaban más sobre el mismo tema, sobre el mismo paisaje, sobre la misma fuente que ya habían visto, sobre las mismas frutas que ya se habían trabajado, pero cada vez más y abarcan más temas, porque ya la naturaleza muerta deja de ser una hermana de el bodegón. Ahora naturaleza muerta puede ser muchas cosas, porque naturaleza muerta es todo aquello. En pintura se define como todo aquello donde hay un conjunto de objetos combinados con elementos naturales que no laten en ese momento. O sea, entonces obviamente una naturaleza muerta no puede ser un manzano, porque ahí se supone que el árbol está vivo,
Pues entonces el fruto, cuando se quita, pues pasa a muerto. O esos bodegones españoles con el conejo abierto y el pavo colgando, ¿no? Que son así como tú dices, bueno, pues eso es un bodegón. Pero aquí se trata de ya empezar a considerar como naturaleza los objetos cotidianos, los objetos que se tiene a mano. Mira cuántos se adelantaron para que mucho tiempo después Duchamp hiciera Ready Maze, o para que Rauschenberg en los 70 mezclara objetos con pigmento. Ellos aquí ya están diciendo, naturaleza muerta es aquello que nosotros sentimos como natural, que nosotros sentimos como que forma parte de la naturaleza humana, no de la naturaleza como forma de flora y fauna, sino la naturaleza humana. Y aquí hay una ruptura ya con un tema que se aborda desde, vamos, no sabría datarlo y fecharlo. Sé que el barroco fue un gran promotor de la naturaleza, del bodegón, pero es un tema que aquí también se rompe, se descompone. O sea, ya naturaleza muerta deja de ser eso cuando incorpora elementos, objetos. O sea que aquí ya se va trabajando hasta con un cambio en la temática, con un cambio en aquello que llamamos naturaleza. ¿Naturaleza cuál? Si estoy creando una nueva realidad, ¿qué naturaleza abarco? ¿Cuál es mi naturaleza? ¿Qué naturaleza es la que me rodea? Pues aquella que yo concibo dentro de mí como naturaleza, porque es aquello que me rodea. Aquello que me rodea y que forma parte del ambiente donde yo frecuento, donde yo estoy, donde yo pinto, donde yo miro, donde yo me siento sosegado. Y son esos objetos con los cuales yo también siento placer. Puede ser cualquier cosa. Ya ellos inician esta introducción dentro de la obra. Lo cotidiano. A partir de 1909 vamos a comprobar que los pintores pasan ya de los grandes planos, aquellos grandes planos geométricos con los que ellos configuraban fundamentalmente los objetos que aparecían en el cuadro, y descomponen esos grandes planos. O sea, esos que ellos habían pintado, no se inventan otros, esos planos lo descomponen en pequeñas facetas, o nos van a ofrecer planos cortados vistos desde distintos puntos, incluso en una misma obra, por delante, por detrás, por encima, por debajo, y van a segmentar un objeto a lo largo de todo el cuadro. Pero no es segmentar y desmembrar un objeto, es a lo mejor segmentar y desmembrar 15 objetos, acorde a un tema y a una composición, y apelando a una relación con la persona que mira. No es, lo pongo así porque lo pongo así. No. Apelando a un lenguaje que te dice, o que te sugiere, o que te envía una señal. Puede no enviarte ninguna, pero te envía. Inevitablemente te envía una señal. Tú la puedes ignorar y decir, en ese barrabasal no me meto a mirar, porque no puedo. No, mi mente no. Pero ahí ya hay un sentido de mirada. Y ahí ya también va a haber un sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque si tú, ante la impresión, ante esa primera mirada que le das al cuadro, sientes que vas hacia atrás, es justamente porque tocó algo que tú
no quieres reconocer, que tú no quieres en ese momento profundizar. Las obras de arte son espejos. No sé, ayer, ¿dónde veía yo? Creo que en la tele. No sé si era un dramatizado, era una película, era un anuncio, pero que lo decían así de claro. Yo dije, es verdad, es así. Las obras de arte son espejos. Por eso le tememos tanto. Por eso nos refugiamos en que es mejor no comprender o en hacernos los ignorantes. Porque las obras de arte son espejos que nos pueden desestructurar el mundo. Por lo tanto, lo más importante del cubismo es que crea un lenguaje que va a fluir y a descomponerse después en otros lenguajes y va a crear movimientos plásticos que van a identificar siempre al consumidor de esa pieza, al que se acerca a esa pieza, al observador con su época y con su interior y con su iconografía y con sus signos y con sus miedos, porque todo eso se consubstancia en una realidad. Y claro, por eso el cubismo siempre se ha visto como una etapa, claro, la creó Picasso, porque todo el mundo dice lo mismo, y que no la creó Picasso. Hizo más trabajo break que Picasso, y es que ni Picasso se lo discutió nunca. No hay una patente de quién hizo el cubismo, no existe el cubismo patentado. Pero bueno, se insiste permanentemente en que este lenguaje pues fue creado por Picasso. Pero además eso proviene mucho de Kahnweiler. Kahnweiler empujó mucho a eso, porque sí, él llevó a Break, pero le interesaba a Picasso. Sin embargo, en el caso de Gertrude Stein, a pesar de ser la mejor amiga de Pablo Picasso, pues hay una equidad. Y esto lo podemos ver porque además yo estoy fascinada con la revelación del mundo verdadero de Picasso en la biografía que escribe Richardson en 3 tomos, en 3 momentos de la vida de Picasso, ¿no? Toda la vida dividida en 3 momentos. Son revelaciones que te muestran a un hombre para nada interesado en ser el tal de tal. Más bien le interesa aportar lo mejor de sí mismo, y si verdaderamente fue un genio, y si verdaderamente tenía esa gran mentalidad que todos, o por lo menos los que nos acercamos cada vez más a él, vemos, obviamente querría trabajar con otro genio, querría trabajar con otra persona que al mismo tiempo le permitiera a él ver y aumentar incluso su propio dominio y aportación a ese lenguaje. Hasta ahí podíamos llegar, pero que él le quitara el predominio, para nada. Ya digo, trabajaban ahí juntos, fueron ellos dos, y los que se metieron muchas veces pues no prosperaron, o porque no lo hicieron y rompieron con una norma en plena creación de un lenguaje, o porque sencillamente sí lo hicieron y se obviaron, como María Blanchard. Esto que estamos viendo, obviamente, descomponer una superficie que ya existe, todavía descomponerla más en pequeños planos, en planos más pequeños, facetarla, hacerla que se pueda ver esa superficie que en un principio era una superficie ya rasgada, ya era un fragmento grande de un derrumbe. Aquí ya estamos hablando de una ruptura del mosaico. O sea, y esto es también una de las razones por las cuales se le llama cubismo analítico.
porque ellos empezaron, porque va a haber otra faceta de cubismo. O sea, ya ellos experimentaron con los fragmentos grandes y empiezan a experimentar ahora sucesivamente porque no quedaron convencidos con lo primero. Las obras están ahí, existen, por eso las han subtitulado: cubismo tal, cubismo más cual, cubismo más. Es cubismo todo, son fases de desarrollo, pero fases de desarrollo de estudio. Y es por eso que ellos empiezan a esa superficie que ya están viendo, que ya se aleja de todo lo que habían visto, dicen, no, pero hay que facetar hay que romper esa superficie, hay que desmenuzar esa superficie, hay que facetarla, o sea, colocarlas de manera que en una misma visión plana podamos ver diferentes facetas de la misma figura o del mismo fragmento. Y indudablemente el cubismo analítico es quien va a dar, y esto es importante que lo tengan en cuenta, el cubismo analítico es quien va a dar una evolución a la abstracción sin llegar a ella, y le va a abrir las puertas a la abstracción para que entren los monstruos de la abstracción a trabajar desde esto, pero en la disolución de lo geométrico y en la amplitud del espacio vacío, así como ellos fragmentaron el espacio lleno. A partir de aquí se abren las puertas, se abrió la compuerta para que empezara Kandinsky, Malevich y Mondrian, antes de alcanzar otro periodo, a trabajar con la abstracción en tres formas diferentes de abstracción completamente irrepetible. Aquí empieza Delaunay, Delaunay Sonia empieza con una abstracción geométrica. Esto es cubismo. Ella empieza ya con una abstracción geométrica. Lyubov Popova, que incorpora al cubismo la letra también. Alexandra Ester, Rodchenko también tiene una etapa. Y así, sobre todo, muchos rusos se incorporaron a el tema abstracto, y al mismo tiempo muchos fueron abstractos puros y otros fueron abstractos geométricos. Pero es este periodo el que va a abrir las compuertas para que definitivamente surja el otro lenguaje que va a marcar las pautas del siglo. Ya estaba el expresionismo, que salió con un brote con los primeros expresionistas del siglo. Salta ahora el cubismo para saltar en último término el abstraccionismo, y se va a conformar y a crear todo lo que son los diferentes movimientos y visiones del arte del siglo XX y XXI. El surrealismo no es un lenguaje. El surrealismo bebe de muchas fuentes. El surrealismo es un movimiento que agrupa a determinadas personalidades, lo que más bien Breton incluía en el rol, y si no le gustaba, pues, o no cumplía sus normas, pues pasaporte. Pero los tres lenguajes hasta hoy todos parten del expresionismo primigenio y estallan en los principios de siglo, excepto con Cézanne, que ya había previsto muy mucho toda esta descomposición de realidad. En estos años, por ejemplo, Braque pinta, o sea, entre el 19 y el 10, hay una obra ya muy compleja que se llama Piano y mandolina. Aquí es una obra donde lo que vamos a encontrar es absolutamente
lo que hizo Tingley con un piano. Es algo que desmenuzó ahí en pleno MoMA. Aquí lo que vamos a ver es una devastación de los instrumentos, de ambos instrumentos, pero al mismo tiempo vamos a reconocer las partes del instrumento. Ahí está la mandolina y el piano está ahí. Y además es muy curioso porque el piano está en la obra, en los cantos o en las facetas del rompimiento de la mandolina. ¿Por qué? Porque ahí van a estar blanco y negro, blanco y negro. Y ahí, con ese elemento, ellos construyen esa obra. Claro, si te dicen, tú eres pianista, y te dicen, no, te voy a traer piano, tú tocas el piano, te voy a traer un cuadro que vale tal, que es piano y mandolina. Y miras esto y dices, ¿dónde está el piano? ¿Qué piano? ¿Qué mandolina? Eso no es una mandolina. Eso es una cosa rota. Y sin embargo, es un cuadro donde si tú observas, si tú realmente ves, incluso en el centro del agujero de la mandolina, están visibles las teclas del piano, pero con ganas de tocar dentro del agujero de la pieza. Esto es ya aquí y no está tan fragmentado. Todavía no está todo lo facetado que va a estar y toda la parte de abajo donde están las teclas del piano, pero además la mandolina está por un lugar. Hay un violín, pero al violín, el mástil del violín está arrancado. La voluta está en otro lugar. O sea, tienes que unir. Pero esto es un cuadro evidentemente completamente dedicado a la musa de la música. Esto es la música. Esto es música. Es algo además que Bray conocía bien, porque él dominaba varios instrumentos, porque él los tocaba y los coleccionaba, y que los tenía ahí a la vista. O sea, es algo que él táctilmente sentía y podría descomponerlos en la mente, porque todo lo que uno toca sostenidamente y durante un tiempo, tú puedes verlo descompuesto en partes y unir las partes mentalmente. Y esto es un ejercicio que es buenísimo para enfrentarse al arte. Coger objetos, juntarlos, mirarlos, descomponerlos en la mente y buscar la forma de volverlos a juntar. Porque aquí hay 3 instrumentos. Es una mandolina, un piano y un violín. Pero están como misturados, están como que saltan las partes, como si las partes saltaran, sobre todo el piano que vemos abajo, las pocas teclas del piano que vemos abajo, pero no eso, el detalle dentro de la mandolina de incluir una tecla o de soltar teclas que están en las facetas de otros elementos. Y aquí es este cuadro está en el MoMA y aquí Bray va a introducir un elemento que es una representación realista, naturalista de un clavo y una cuerda, que va a estar en la esquina superior izquierda del cuadro. Y la va a emparejar con una representación prácticamente indescifrable. O sea, en la composición la va a emparejar con una representación prácticamente indescifrable si no miras con atención y no te detienes a mirar y no te detienes a utilizar muchos de los elementos de los que yo he hablado para poder entender este cuadro. Un hombre tocando una guitarra dentro de una multitud de facetas cristalinas verdes,
El hombre está ahí, el clavo está ahí. Ahí está el clavo, ahí está el hombre. Ahí está. Perfectamente. Y lo contrapone así. Así. Y el cuadro se llama Piano y Mandolina. Pero hay toda una alusión. Es curiosísimo este cuadro. O sea, existe y se ve así. Porque la representación del clavo y la cuerda, la representación del clavo y la cuerda tampoco es, o sea, es fragmentado el clavo, naturalista pero fragmentado, y la cuerda también se conforma de una manera como vista de forma alambicada, pero él es capaz de colocar ahí, cuando la vista la bajas, si eres capaz de verdad de seguir una composición, si lo que hemos visto y lo que yo he hablado te permite seguir una composición cubista, si tú has analizado todo el proceso de creación del cubismo, vas a ver a ese hombre tocando la guitarra, pero además lo vas a ver potente y grande. Es así. Hay un cuadro parecido que Bray realizó, que se llama El Portugués, que también va a marcar otro momento interesante en el desarrollo de su visión cubista, porque siempre él en la esquina superior derecha, siempre va a jugar mucho con las esquinas, aparecen las letras como si estuvieran estarcidas, ¿no? De Val, y van a aparecer números. Esta pieza es muy interesante para, yo creo que para Raziel, por ejemplo. Yo creo que es muy interesante para Raziel y para todos aquellos que están trabajando con la letra, el número. Es como un cuño o justamente un estarcido. Y aquí solamente él va a hacer una experimentación de una adición puramente compositiva. Y su intención con la adición de letras es que el espectador sea consciente de que el lienzo también va a poder contener elementos externos. O sea, va a anticipar ya la siguiente evolución del cubismo. Este cuadro del Portugués está en Basilea, Suiza. O sea, los museos grandes del mundo poseen mucho cubismo. El MoMA tiene mucho cubismo. El Portugués es precioso, además es un cuadro hermoso, así como Hombre con guitarra y Piano y Mandolina. O sea, son verdaderamente cuadros hermosos, muy, muy hermosos. Bueno, a mí me gustan mucho. También en el portugués hay una referencia también a la música, ¿no? Que aquí él representa mucho el tema de los instrumentos musicales, etcétera. Y bueno, mañana vamos a seguir. No sé cómo se ha comportado hoy los comentarios, porque no los veo y no sé ni quién ha estado, pero no importa. A los que han estado, mi bendición, que todo lo que está arriba, así como lo que está abajo, los bendiga. Acuérdense que para comprender hay que seguir la evolución, hay que empezar a tirar del hilo y si es posible que nosotros seamos, nosotros los que estamos, las que tenemos el deber, la obligación, la misión de educar dentro del arte
a ver si somos un poquito menos arrogantes y podemos explicar a las personas y educar a las personas a que tengan un gusto y una sensación diferente. Las personas gustan de las cosas si las sienten. Cuando uno siente algo, por algo lo desea y desea repetir siempre la experiencia. Cuando uno siente algo por algo, lo considera útil, y el arte es útil. Cuando todas esas cosas se conjuntan, y esa es mi labor, porque ya la labor de ustedes como artistas ya está hecha, que es dar la pieza única, es hacer entender a las personas que eso es único, es útil, es necesario, que no, que ellos, que tú no buscas lo que quieres, esto es lo que necesitas. Esta es tu necesidad porque me lo has demostrado, porque te las cubre. Con lo cual, si todos estos valores se juntan en la obra de arte, cualquier valor de transacción va a ser posible. Porque las personas se acercan, adquieren y disfrutan hoy por hoy de forma individualizada con aquello que ven útil y que les provoca bienestar, de cualquier manera que lo consigan. Entonces, me despido. Mañana más y mejor desde la Polaca.